Somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. Nuevamente con el gusto de saludarles, soy el doctor Roberto Ahumada y agradezco enormemente el espacio que me brinda Aníbal Salazar y su equipo de colaboradores, a Pepe, muchas gracias. Evidentemente a todo el equipo de Ultra Noticias y Presumiendo México. Esta semana en la columna J hablaremos de dos temas que son verdaderamente importantes y que trascienden en toda aquella persona que quiera aprender a hablar en público y toda persona que quiera y tenga un interés en poder comunicar de manera correcta y eficaz. Y bueno, para esto quiero plasmar primeramente un poquito la reseña y parte de la formación que tuvo uno de los más grandes oradores que ha visto la historia de la humanidad. Y que efectivamente en muchas de las ocasiones cuando tengo alguna clase con los distintos grupos de alumnos, les hago mención que pues no busquen la trascendencia a partir de la cuestión material, sino que más bien busquen la trascendencia a partir del idealismo, de las ideas, de la literatura, de esta alegoría que incluso marcaba Luther King de tener un hijo, tener un libro y de plantar un árbol, porque pues en ese contexto podemos dejar algo que va más allá de nuestra propia vida. Y entonces, bueno, el ejemplo que les quiero compartir hoy es primeramente el tema de la vida de Demóstenes. Demóstenes vivió aproximadamente 300 años antes de Cristo en la antigua Grecia, y Demóstenes nace en una familia acomodada, si bien no era la parte social más alta que existía en la antigua Grecia, sí tenían una estabilidad económica, una proyección política y algunas cuestiones debido a que el papá de Demóstenes era comerciante. Y bueno, todo esto ayudó pues, a que efectivamente tuvieran una estabilidad, pero el primer gran situación adversa a la que le toca vivir Demóstenes es que sus padres mueren cuando él tiene 3 años, y esto pues marca una pauta porque efectivamente él le dejan una gran herencia, pero por su edad él no la podía administrar. Entonces ponen a unos familiares de primer vínculo, de segundo vínculo, para que puedan administrar esta cuestión. Cabe mencionar que Demóstenes tuvo problemas de salud durante toda su vida, es decir, era muy enfermizo. Hay una referencia de su bibliografía que hace Anthony Durkheim y pues detalla que tenía muchos padecimientos, pero el más grande padecimiento que él tenía y que resulta ser bastante irónico es que él era tartamudo. Entonces, cuando Demóstenes acude a los tribunales antes de alcanzar la mayoría de edad para poder reclamar el tema de su herencia, suceden dos cosas que también esto lo marcan a él de por vida. Una, su herencia había sido mal administrada, lo cual generó que pues él ya no tuviera derecho a ningún tipo de recurso que sus papás le habían dejado. Y dos, al momento en el que él quiere reclamar o que quiere defender su postura, su problema de tartamudez hizo que las personas que conformaban este tribunal pues prácticamente se rieran y se mofaran de él. Esto le generó una gran incertidumbre, esto le generó una gran inseguridad, y cuando él regresa, él decide dedicar su vida a la oratoria, pero también a la participación política. Cabe resaltar que también Demóstenes desde muy temprana edad era un lector asiduo. Entonces esa va a ser la segunda parte que vamos a hablar en este espacio. Pero cuando él regresa a su casa, lo primero que hace es cortarse el cabello a lo máximo, es decir, se rapa, porque en ese entonces era muy criticado ver a una persona sin su cabello en la antigua Grecia. Entonces él lo hace con la intención de obligarse a no tener que salir ante las personas. Y ustedes se preguntarán por qué. El motivo por el cual lo hizo fue para que él, ante esta situación, se tuviera que quedar en su casa
para poder practicar su oratoria. Entonces él empieza a leer más, empieza a escribir más, empieza a prepararse más, y para el problema de tartamudez él va al mar que le quedaba cerca, y entonces empieza a tomar un puño de piedras, evidentemente en proporción a su boca, y las colocaba debajo de su lengua para poder generar una gesticulación, y empezaba a practicar con el mar. Lo hacía antes de que amaneciera para que nadie lo viera. Entonces, este resultó ser un gran reto, porque imagínense, era inseguro, estaba lleno de incertidumbres, era enfermizo y aparte era tartamudo. Poco a poco empieza a trabajar en esta habilidad y después empieza a colocar un cuchillo entre su boca para que efectivamente, si él trastabillaba, pues iba a haber un corte con su lengua. Entonces, hasta estos extremos llegó Demóstenes. Pero sin duda alguna, hay algo que me gusta mucho decir, y es que el orador no nace, el orador se hace. Pueden existir cierto tipo de situaciones que a las personas le permitan tener una mayor vocación, un mayor vínculo, una mayor facilidad para estar en tesitura con pues distintos contextos políticos, sociales, literarios, de oratoria, de diálogo, de debate, de pintura, lo que ustedes quieran, pero el orador no nace, el orador se hace, la práctica hace al maestro. Demóstenes entrena a lo largo de 5 años y él va perfeccionando y va generando toda una cuestión en donde a él le permite tener esa seguridad, pero sobre todo él ya tenía toda una argumentativa y tenía un gran bagaje cultural que le permitía a él poder comunicar y poder transmitir sobre cualquier situación. Él acude nuevamente al tribunal y la gente queda completamente sorprendida ante la pieza de oratoria que les da. Entonces, él logra rescatar algo, pero sobre todo, ahí es donde comienza su vida política. Y la política en la antigua Grecia no es como la política ahora en México, que es pan y circo. Era una cuestión de altura, era una cuestión de talla intelectual y es una cuestión en donde la gente trascendía a través de su palabra, porque efectivamente, como es nuestro lema en Creatoria, la palabra es poder. Entonces todo esto pues genera un devenir en la vida política de la antigua Grecia y efectivamente de Demóstenes. En los momentos en los que a él le tocaron vivir eran momentos muy álgidos y hay grandes debates que se presentan con Aristófanes en las Olínticas. En este periodo en el que ellos vivieron se les llamó así, y entonces era verdaderamente enriquecedor el poder plasmar las piezas de oratoria con estas personas. Aunado que ya lo veremos en otras columnas, en otras intervenciones que tengamos, pero les voy a explicar por qué la oratoria también funge como un proceso de aprendizaje. Es decir, el orador necesariamente es vinculado a que tenga que ser un buen lector y también a que tenga que ser un escritor. ¿Por qué? Porque las personas primero hablamos de aquellas cosas que nos gustan, después hablamos de los temas que conocemos, y cuando nosotros empezamos a agotar esos temas pasa algo muy peculiar y algo fantástico, que es que tenemos que recurrir a otras fuentes de información para poder seguir hablando y para poder seguir comunicando y expresando las distintas cuestiones en las que nosotros participamos y en las que nosotros nos desarrollamos. Es por eso que es tan importante que las personas puedan entender la importancia que tiene el poder hablar en público, y que efectivamente, aunque todos hablamos todo el tiempo, todo el día, hablamos hasta cuando estamos dormidos, cuando estamos soñando, pero algo pasa cuando tú le dices a alguien: pasa al frente y háblale a esta audiencia. La gente se pone nerviosa,
los labios y nuestra boca se secan, empezamos a mover nuestro pie izquierdo, empezamos a trastabillar, pensamos una cosa, decimos otra cosa y la gente nos entiende otra. Entonces nuestras manos se mueven sin ninguna sincronía, sin ningún tipo de lógica. Entonces todo esto demerita y merma. Entonces creo que el ejemplo de Demóstenes es una clara reseña de que la perseverancia debe de estar en el bien, de que la práctica hace al maestro y que sin duda alguna el modo de trascender de los seres humanos es a través de las ideas y que la palabra es la herramienta más valiosa que tenemos los seres humanos. Les platico rápidamente otro episodio que tiene que ver con los sofistas, que es que cuando Cállicles, Polo y Gorgias estaban caminando igual ahí por la antigua Grecia, se encuentran con Sócrates y empiezan a debatir sobre cuál es la cuestión más virtuosa que tiene un ser humano. Entonces Sócrates, el padre de la mayéutica, el padre de la filosofía, les dice: no, ustedes están muy mal, ustedes piensan que la oratoria y la retórica pues pueden ser consideradas como las grandes virtudes que tiene el ser humano. Entonces Sócrates les decía que estaba mal, que cómo era posible que eso fuera superior a las acciones que tuviera un médico, o cómo eso podía ser superior a lo que hacía un político o a lo que hacía un maestro, ¿no? Entonces empieza a generar un gran debate. Imagínense pues a estas eminencias filosóficas debatiendo, y después como de 3 horas de debatir, los sofistas se cansan, se aburren de Sócrates. Imagínense esa parte de aburrirse del gran Sócrates, y le dicen: Sócrates, muchas gracias por habernos dado la razón. Sócrates les mira completamente desconcertado y dice: ¿en qué momento les he dado la razón? Al contrario, les he dicho todo lo opuesto a lo que ustedes están diciendo. Y ellos dicen: sí, Sócrates, nada más que hay un pequeño detalle. Has hecho uso de la oratoria y de la retórica para tratar de convencernos. Entonces, si tú no considerases esto de manera per se, pues evidentemente hubieras utilizado otros recursos y otros elementos. Entonces, aquí podemos ver una cuestión pues verdaderamente interesante y trascendental de cómo la oratoria nos permite trascender en nuestra vida y en el de las personas que nos envuelven y que nos rodean. Recuerden mucho a Demóstenes como el ejemplo de una persona que venció su adversidad gracias a la práctica y que logró trascender a través de sus ideas y de los grandes discursos que dio en su tiempo. Ahora vamos a una breve pausa y vamos a regresar con la recomendación de la importancia de transmitir historias cuando hablemos en público. Vamos a pausa y volvemos. Bien, y regresamos a la segunda parte de esta intervención, en donde les voy a platicar por qué es tan importante que las personas que quieran hablar en público puedan recurrir al tema de la oratoria narrativa, o como comúnmente se conoce como el storytelling. Y esto tiene que ver con una cuestión muy importante, que es que en la medida en la que las personas puedan contar una historia, van a tener la posibilidad de atraer la mente de las personas y de captar su atención. Aunado a esto existe algo muy positivo, que es que lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, que la estructura que se recomienda que pueda tener un discurso tiene que ver primeramente con empezar con una frase que nos permita impactar de manera positiva con las personas, dar un saludo y también una vez que hemos saludado, comencemos con el desarrollo del discurso. Entonces la estructura es la introducción, saludo, el desarrollo, y después de eso pasamos a la conclusión, la cual se recomienda que pueda ser tanto reflexiva como emotiva, para que con esto la gente recuerde perfectamente pues las cosas que le quisimos transmitir. Debemos de recordar, válgame la redundancia, que la gente únicamente recuerda el 12% de lo que les decimos y olvida el 88%. Esto tiene que ver con que las personas son más visuales que auditivas, y que también en la medida en la que nosotros podamos transmitir
sentimientos, pues la gente tendrá mayor empatía con las cosas que estamos comunicando y del modo en el que lo estamos haciendo. Entonces, el hecho de que nosotros podamos contar o practicar una oratoria narrativa va a dar una gran ventaja en el contexto y en la tesitura de que toda historia tiene una estructura y un desarrollo lógico. Ajá. Entonces, efectivamente, al igual que la estructura del discurso, el storytelling va a tener la introducción de la historia que queremos comentar, el desarrollo, el nudo, que es la parte del drama, es la parte donde se presenta una problemática, y después viene el desenlace, que es el modo en el que termina la historia. Entonces, esta parte es muy importante porque efectivamente las personas ya lo traen en su mente el cómo viene el devenir y el desarrollo de esta historia. No necesitan tener un guión o no necesitan tener la historia impresa o redactada para que su mente la entienda. Entonces es muy fácil para la mente de las personas poder saber el ritmo de la historia que se va a contar, para que con esto se pueda comunicar de un modo puntual, objetivo y que impacte de una manera positiva. Hay otra cuestión que también ayuda en demasía para que las personas capten bien la idea de lo que nosotros les queremos transmitir. Y es que a través de las historias, de los cuentos, del storytelling, podemos plasmar una enseñanza. Es por eso que muchísimos autores como Horacio Quiroga, como Antoine Chekhov, como Charles Dickens, y tantos más, utilizaban las historias o las fábulas para dar un tema de un aprendizaje. Entonces, la historia tiene un modo o una razón de ser y de existir, pero entre líneas va una enseñanza que deja a las personas y que le transmite a las personas algo con lo cual se queden y que esté vinculado al mensaje que nosotros le estamos dando. Entonces, a ver, recapitulemos de manera rápida todas las ventajas que tiene el contar una historia. De manera previa, ya existe una estructura, la cual no tenemos nosotros que inventar, sino que simple y sencillamente nuestra mente la entiende. 2, nos permite entretener y captar la atención de las personas. Y del mismo modo nos permite transmitir una enseñanza, una alegoría o alguna cuestión positiva que sea necesario transmitirle a las personas que nos están poniendo atención. Entonces tiene estas 3 grandes ventajas. Y bueno, a continuación quiero contarles una historia que luego me gusta poner mucho de ejemplo cuando damos los talleres de oratoria, que tiene que ver con el tema de poder tener una aspiración elevada y que siempre debemos de tener sueños y utopías, ¿no? Y la historia comienza así. En un lugar lejano existía un rey que quería casar a su hija. El rey vivía en una aldea muy bonita, muy bella, en la parte elevada de una montaña. Y su castillo era gigantesco, era enorme. Su hija vivía en la parte más elevada del castillo. Entonces, efectivamente, estaba colocado en la parte más elevada de ese lugar. El cuarto de su hija tenía una ventana muy grande y la princesa era bella y era hermosa. El rey pide en una ocasión que se junten todos sus asesores y concejales y les pide que lancen una convocatoria para que en la aldea participaran todos los arqueros reales, es decir, todos aquellos arqueros que pertenecían a su ejército, pues pudieran participar en que la persona que lograra llegar una flecha al cuarto de su hija se podría casar con ella. Y esto tenía que ver pues con un tema de demostrar perseverancia, preparación, sagacidad, puntería, valentía y algunas otras cuestiones adicionales. Entonces los concejales convocan a todos los arqueros reales, llegan al día siguiente con sus armaduras doradas, con un uniforme azul marino, y sacan sus arcos y empiezan a disparar uno a uno. Después de cientos de intentos, se dieron cuenta de que nadie habría logrado llegar una flecha al cuarto de la hija del rey. El rey, desconcertado,
convoca al día siguiente nuevamente a sus asesores y a sus concejales para preguntarles qué había pasado. Y todos desconcertados le dijeron, nadie ha logrado hacer llegar una flecha. Entonces dice, no me importa, quiero que convoquen a todos los hombres y a todos los caballeros de la aldea. Entonces se lanza la convocatoria, pero ahora no solo iban los arqueros reales, iba todos los caballeros de la aldea. Entonces van y empiezan a participar. Y empezaron desde muy temprano en la mañana. Y conforme fue avanzando el día, se dieron cuenta de que nadie podía. El rey sale triste, enojado, frustrado, tentativamente a las 6 de la tarde cuando se estaba poniendo el sol. Y llega un joven con una armadura negra, con una capa también negra. Saca su arco, saca una flecha, hace una especie como de oración, una especie de invocación, apunta, dispara la flecha y logra acertar. El rey, completamente desconcertado, le mira fijamente a los ojos y le pregunta, ¿cómo has logrado hacer lo que nadie ha podido? El joven le mira fijamente a los ojos y le dice, estimado rey, lo que pasa es que yo le apunté al sol y fallé. Entonces, la reseña, la alegoría, la enseñanza de esto es que siempre debemos de poner nuestras metas en lo más alto. Eso va a permitir que lleguemos mucho más lejos de lo que nosotros mismos habíamos pensado. Y bueno, este es un ejemplo de poder comunicar una historia y poder transmitir una enseñanza que pueda impactar de manera positiva en las personas. Pero muchas veces me han preguntado las personas, los alumnos y algunos medios de comunicación, si es recomendable contar una historia propia. Es decir, hacer una narrativa de una anécdota nuestra. Claro que sí, por supuesto. Es completamente permisible el poder platicar parte de nuestras historias, el poder compartir alguna vivencia, porque también ahí nosotros somos los dueños más asiduos de nuestra propia memoria. Es decir, nadie va a recordar también nuestra vida como nosotros mismos. Entonces, esto permite que también puedas comunicar una anécdota y que también quieras plasmar una enseñanza y que también puedas describir de manera puntual y detallada toda esta escena o toda esta anécdota a través de la narrativa que tú le estés dando. Entonces, pues recordemos que así como en la vida de Demóstenes, como en la vida de todas las personas, siempre hay una historia que debe de ser contada y que en la medida en la que nosotros podemos transmitir una historia que emocione, que cautive a las personas, pues tendremos en mayor proporción su atención. Algunos formatos como las charlas TED, que son conferencias de muchísimo éxito y de muchísimo impacto a nivel mundial, tienen esta característica del storytelling y también tienen tiempos muy bien definidos, no mayores a media hora o 45 minutos. La mayoría de ellas son de 15 a 20 minutos. Y esto también tiene que ver con una cuestión que es importante socializarlo con ustedes, y es que en nuestros días los elementos distractores son muchísimos. Es decir, antes la gente podía poner atención de 2 a 3 horas a alguien en una clase, en una ponencia o en un conversatorio. Ahora la mente únicamente puede poner atención 45 minutos. Y esto es porque pues tenemos 6 pantallas enfrente de nosotros, tenemos un celular y muchas cuestiones que están constantemente generando estímulos que nos hacen que perdamos la atención de donde la teníamos y la pongamos en otro lado. Entonces, cuando nosotros hagamos uso de un storytelling, vamos a ir llevando a nuestra audiencia por distintos ritmos y por distintos topes de atención, lo cual va a hacer que la gente siempre tenga la expectativa de saber qué es lo que iba a pasar con la historia que nosotros le estábamos contando. Entonces, por eso yo les recomiendo en demasía. Y también como comentario adicional y como sugerencia es que independientemente del escenario a donde ustedes vayan o al evento a donde ustedes vayan, siempre hay historias que pueden encajar perfectamente
para poder comenzar una plática o para poder versar nuestra oratoria o el discurso que nosotros vayamos a dar con una historia que ya tengamos preparada y que sepamos que encaja perfectamente en el ánimo de las personas que fueron a escucharnos y que fueron a ponernos atención. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos estos son los dos temas que se comentaron, que se abordaron el día de hoy. La vida de Demóstenes, dejando como enseñanza de que la práctica hace al maestro, de que el orador no nace, el orador se hace, y que también en la medida en la que nosotros contemos historias, pues tendremos un alcance y un impacto muchísimo mayor del que comúnmente tenemos con las personas, y que aparte contar una historia es mucho más fácil que preparar un discurso. Siempre lo digo en todas mis intervenciones, la oratoria es para que nuestra vida sea más fácil. La oratoria es una herramienta para que nosotros podamos pensar de un modo más acelerado, pero también de que podamos comunicar con eficacia y con eficiencia. Entonces, pues no me queda más que agradecerles en demasía por su tiempo, por su atención, por su disposición, por seguir esta columna semana a semana. Nuevamente agradezco a Aníbal Salazar, a Ultra Noticias Presumiendo México y a todo su equipo de colaboradores. A Pepe, muchas gracias por toda la cortesía y el trato que nos dan cada vez que venimos a grabar. Las siguientes semanas vamos a estar entrevistando a algunos políticos, y más o menos en 3 semanas vamos a tener una intervención con el doctor Rubén Díaz y con Edilberto Aldán para hablar de Fahrenheit 541, libro de Ray Bradbury, donde es un modo excelso de dilucidar algo que está pasando y que pues se pudo proyectar a través del tema de los libros y de todo un drama que se plasma en esta gran obra. Recuerden que somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. La palabra es poder. Que tengan muy buena semana.